Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, también director de nuestro programa, quien está en entrevista junto con Geobaldi González Jiménez. Él es integrante de la Mesa Nacional de Docentes Provisionales a propósito de todos los inconvenientes que vienen teniendo estos docentes en todo el país. Escuchemos. Nos encontramos con el líder Geobaldi González Jiménez, quien está en la Mesa Nacional de Negociaciones del Conflicto que tienen los educadores provisionales. Buenas noches, bienvenido al programa Educación al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Geobaldi? ¿Cómo avanza ese movimiento de los docentes provisionales? Siga usted. Bueno, profe, la cosa está complicada. Estamos con un gobierno bastante frente a la situación de conflicto, de víctimas, pero bueno, lo más importante es que los docentes tienen toda la energía, tenemos el acompañamiento de SUDET y digamos que ya prácticamente mañana instalamos la mesa de trabajo, la mesa de negociación con la Asociación de Bolívar, donde allí se van a tratar muchos temas, pero sobre todo vamos a mirar en realidad qué tiene la gobernación de Bolívar, qué ha hecho y qué puede hacer por estos docentes, porque en realidad se merecen, y no solamente se merecen el nombramiento, sino un pronunciamiento de la gobernación de Bolívar y de cualquier institución por toda la labor de estos docentes en medio del conflicto y después del conflicto. Es decir, que hoy la estocada final que le están dando es la desvinculación y no ese pronunciamiento público que se merecen nuestros docentes por toda la labor positiva que han hecho con nuestros niños en las zonas rurales de Colombia. ¿Cuántos son los educadores provisionales que quedaron cesantes después de la vinculación de los educadores que entraron por concurso de las plazas de postconflicto, compañero Geobaldi? Bueno, acá en Bolívar en total son 508 docentes. Algunos ganaron el concurso, pero en su mayoría quedaron por fuera. Otros entraron por algunas condiciones especiales, pero tenemos más de 300 docentes fuera de desvinculados. ¿Y qué ha dicho usted, que ha estado en la mesa de negociaciones con el Ministerio de Educación Nacional? Muy buena la movilización que se hizo, la concentración en Bogotá. ¿Qué dice el Ministerio de Educación Nacional frente a este conflicto? El Ministerio asume y acepta los errores junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nos demostró mediante algunos diálogos que tuvimos, algunos documentos que miramos donde hubo equivocación por parte del Ministerio, hubo equivocación por parte de la Comisión, por parte de la Universidad de la Universidad Nacional, donde los errores pues se vieron y que fueron afectados a nuestros docentes, porque no hubieron las garantías, nuestros docentes no tuvieron las garantías para realizar ese examen. O sea, no podemos comparar un docente rural con un docente de la ciudad en tema de información. O sea, no es posible que el docente de la ruralidad lo traten igual al docente de la ciudad, porque primero no hay tecnología, no hay información, prácticamente no hay conectividad. Y con el simple hecho de no tener conectividad, muchos docentes lo que hicieron fue comprar el PIN
inscribirse, algunos inscribirse, porque la mayoría mandaron a inscribir. Entonces allí tuvieron muchas inconsistencias y lo que llevó a que prácticamente en su mayoría no pasaran este examen, porque este examen eran por soportes y la mayoría de estos docentes no subió soporte, no tuvo los requisitos necesarios, es decir, que nos cogieron cabizbajo, sin la mayor información y por lo tanto violan rotundamente al acuerdo de paz en el punto 6.1, donde lo primero que dice el acuerdo es que todo lo que se haga con base a esta información, a este acuerdo, debe ser socializado, concertado con las comunidades. Y lo peor, violaron el tema étnico diferencial de muchos consejos comunitarios y cabildos indígenas no hicieron consulta previa. El decreto 882 que ustedes alegan se cumpla, ¿qué plantea ese decreto 882 y por qué no lo está cumpliendo el gobierno? ¿De qué manera no lo está cumpliendo el gobierno? Bueno, no se cumple, primero porque hay otro decreto que no recuerdo en este momento que digamos, transporta muchas cosas del decreto 882. Además, este decreto prácticamente está mal, ¿cómo le digo? Mal ejecutado, mal interpretado por el mismo gobierno. Y de verdad no dice para nada lo que dice el acuerdo. El acuerdo en el punto 3.2, en el punto 1.322, es lo que habla es de permanencia y disponibilidad de nuestros docentes. Ahí en ninguna parte habla de que tiene que hacer un concurso o algo por el estilo. ¿Y qué pasa? Que están violando los derechos por todos lados. Recuerde que también el tema de víctimas, la mayoría de estos docentes de la ruralidad son víctimas y se vuelan también ese derecho de la ley 1448 que es muy clara, que habla de la reivindicación de derechos, y aquí lo que están es violando más derechos y revictimizando más a los docentes de la ruralidad. Bueno, Geobaldi González Jiménez, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ya el gobierno nombró a los educadores que ganaron el concurso para las plazas de posconflicto y ya muchos educadores se posesionaron. ¿Cuál es la alternativa de solución que se plantea para que el gobierno respete los derechos de los educadores provisionales? Bueno, uno es que pues llevamos un proceso jurídico. Ahí llevamos un proceso de nulidad contra este decreto, contra el decreto 882. Llevamos un proceso por otro lado con la Procuraduría, y es el tema de asuntos étnicos. Violaron precisamente la territorialidad y la ley propia de muchos consejos comunitarios. Llevamos un proceso por ese lado y la idea de nosotros es tumbar ese decreto. Por el otro lado, la resistencia civil. O sea, aquí, como se lo dimos a la gobernación, aquí vamos a tratar de que nuestros docentes sean nombrados para que se queden, pero la lucha continúa, la lucha por la violación de este derecho, y es el derecho a la permanencia y a la disponibilidad de nuestro territorio. La vamos a seguir luchando, lo dice el acuerdo, y lo dicen muchas leyes, lo dice el mismo, muchos acuerdos con FECODE, con muchas organizaciones entre el ministerio y ellos. Es muy clara y hay muchas directivas. Creo que la última directiva de 2020, donde habla que debe haber una permanencia. Entonces, digamos, el gobierno se ha volado muchos conductos que hoy tiene prácticamente a los departamentos por conflicto, a los municipios por conflicto, digamos, todos en la cabeza, porque nosotros no paramos. O sea, nosotros vamos a continuar con la lucha, vamos a continuar con la resistencia civil, vamos a continuar con la resistencia desde las comunidades como apoyo a los docentes provisionales y los procesos sociales como apoyo a los docentes provisionales, y esa es la decisión que hemos tomado a pesar de que tengamos una mesa de negociación con el gobierno departamental. ¿Qué está pasando en Cartagena? Entonces, ¿cuál es la agenda de movilizaciones que ustedes tienen planeada, compañero Geobaldi González Jiménez? Bueno, nosotros tenemos una agenda permanente, o sea, seguimos en la movilización hasta que se le dé prioridad a estos docentes en la gobernación de Bolívar, desde el punto de vista que ellos lo permitan, desde el punto de vista que ellos lo decidan por el momento.
pero tenemos ya una movilización macro donde estamos generando y estamos buscando el apoyo de PECODE, de SUDET, de la CUT, para el 7 de agosto, donde vamos a movilizar todas nuestras comunidades, todos nuestros procesos sociales. Vamos a movilizar los docentes que... 7 de agosto o 7 de abril. 7 de agosto, porque queremos hacer una cuestión grande. O sea, lo que le quiero decir es que nosotros no vamos a parar la movilización. Esta movilización que tenemos ahora permanentemente, y que el viernes con la CUT, con SUDEP y otras organizaciones sindicales y de trabajadores de aquí de Cartagena y de Bolívar, el viernes tenemos un plantón súper grande donde le vamos a dar muestra al gobierno de que esto es un inicio. Esto es un inicio de los meses de Semana Santa, pero continuamos con esos plantones esporádicos hasta llegar a esta gran movilización que es en el mes de agosto tentativamente. Bueno, líder Geobaldi González Jiménez, un mensaje a los educadores que le escuchan a esta hora, a los docentes provisionales que le escuchan en todo el país. Bueno, como representante de los docentes provisionales a nivel nacional, en la Mesa Nacional de Docentes Provisionales afectados por el Decreto 882, le decimos que estamos en la lucha, estamos trabajando para que se reivindiquen estos derechos como el gobierno lo vea, como el gobierno lo proponga, que se reivindiquen. Y decirles que tienen el apoyo de muchas organizaciones sociales, de muchos procesos sociales, para que esto se logre a nivel de departamento y a nivel nacional. Porque la lucha es desde los territorios y para los territorios. Y en este caso, nuestros docentes provisionales, que fueron docentes de lucha, que fueron docentes que reemplazaron a la institucionalidad en el momento que la institucionalidad no llegaba en muchos sectores, en el sector de educación, de salud, de deporte. Ellos fueron educadores, pero además fueron enfermeros, fueron médicos, fueron docentes de educación física, fueron, en fin, fueron todo lo que la institucionalidad no hacía, hasta constructores, expertos en infraestructura, porque muchos construyeron sus aulas. Entonces, como tal, el gobierno nacional y en cabeza de las gobernaciones de Bogotá debe reivindicar esos derechos a esos docentes y pedir públicamente, hacer públicamente un pronunciamiento donde resalte la gran labor de estos docentes a nivel de la ruralidad de Colombia y sobre todo en las zonas PDT. Se presenta en el departamento de Antioquia una situación difícil, están amenazando a los educadores, alrededor de 8 o 10 educadores en Ituango. ¿Qué opina usted frente a ese tema? Es normal, es el resultado de un gobierno. Yo creo que es otro de los mensajes, que pensemos qué vamos a elegir, que pensemos en quién vamos a depositar la confianza para que sea nuestro gobernante en Colombia. Y de verdad, esta es una de las situaciones que debemos tener, y no, es normal, como lo que está sucediendo en gran parte del país, y una es de las amenazas que están haciendo contra los docentes, contra los líderes, contra los procesos, y eso es normal que se dé en este gobierno. Bueno, compañero Geobaldi González Jiménez, ¿qué mensaje tiene usted para los educadores que ganaron su concurso, los educadores que están cubriendo esas plazas de los docentes provisionales? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, es un punto de vista bastante personal, y creo que lo tienen el consejo con muchos compañeros, y es decirles que nosotros en contra de ellos no tenemos nada, que estamos haciendo algunas actuaciones jurídicas porque se dieron muchos fraudes. Lo que queremos es que en estos fraudes no estén estos docentes, porque si están allí, sí vamos a actuar y que caiga todo el peso de la ley, porque nosotros lo que queremos en nuestro territorio son docentes idóneos, docentes con sentido de pertenencia, docentes empoderados, docentes que lleven a nuestro territorio ese sentido de construir, de elaborar, de fortalecer el tejido social de nuestras comunidades. Por lo tanto, aquí lo que queremos es que lleguen con ganas, pero si encontramos un docente que hizo un fraude y nuestra labor es que ese fraude se pague, nos da mucha pena, pero lo tenemos que hacer.
Por eso también le hacemos un llamado a los docentes provisionales, a los docentes que están en periodo de prueba, que ganaron el concurso, que si hicieron cualquier tipo de fraude, que es mejor que renuncien, porque de lo contrario, si nosotros llegamos a encontrar cualquier tipo de situación ilegal dentro de este procedimiento, y vamos a hacer todo lo posible para que este docente sea judicializado, y si es necesario penalmente, así lo haremos. Bueno, muchas gracias, Geovaldi González Jiménez, por estar con nosotros en este su programa Educación al Día. Muchas gracias, muy amable. Y a propósito de este tema, en algunos departamentos del país se han venido presentando plantones en rechazo a esta decisión que se ha tomado frente a los docentes provisionales. Vamos a escuchar a continuación un informe especial que nos envían desde el departamento de Bolívar, en el que docentes realizaron plantones para rechazar la desfinanciación y otras políticas que afectan a los docentes en todo el país. Escuchemos. Tal como estaba pactado, docentes rurales de los distintos municipios del departamento de Bolívar en la costa caribe colombiana continúan plantones de protesta ante la sede de la gobernación seccional contra la desfinanciación y otras políticas del gobierno que aseguran afectan la educación del país. Con pancartas e instrumentos musicales, los profesores, acompañados por padres de familia y estudiantes, se hacen sentir, tal como lo informa desde Cartagena Jonel Pardo, docente de San Pablo en el sur del departamento de Bolívar, quien anuncia la declaratoria de persona no grata a la secretaria departamental de Educación de Bolívar. Hoy seguimos frente a las instalaciones de la gobernación por 12º día seguido en un plantón. Los docentes provisionales de la zona rural de Bolívar, exigiendo la solución inmediata a nuestra situación laboral, que se garanticen nuestros derechos de continuidad. Hoy, acompañado de las comunidades sociales y del sindicato de Bolívar, el SUDEP, declaramos a la secretaria de Educación, Verónica Monterrosa, persona no grata para los educadores de Bolívar y más para los educadores provisionales, que hasta ahora no hemos obtenido respuesta alguna ni acompañamiento por parte de la secretaria ni del gobernador. Esperamos que su buena voluntad de trabajo se manifieste en una real disposición para darle solución a nuestros docentes que se encuentran aquí y llevan más, como lo dije en un principio, de 12 días haciendo resistencia y durmiendo fuera de las instalaciones de la gobernación. Los docentes de los municipios de Bolívar reclaman ante lo que consideran masacre laboral cometida por el gobierno seccional, así como por la desfinanciación que les ha impedido contar con celadores, aseadores y otros tipos de empleados en sus instituciones en el ámbito de las ciudades. También envían un mensaje de rechazo al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque. Esta manifestación, que lleva más de 12 días frente a la gobernación, obedece a la masacre laboral que se viene realizando hacia los docentes provisionales de la zona rural de Bolívar por el nefasto decreto ley 882, que permite el desplazamiento de estos docentes que por más de 12, 15, 18 años vinieron ejerciendo sus labores en cada una de las zonas PEDET o posconflictos y vivieron la violencia, fueron víctimas y ahora están siendo revictimizados a ser desplazados de sus hogares y de sus zonas laborales por este decreto ley mal interpretado y mal ejecutado por el gobierno nacional y en este caso por el gobierno del señor Vicente Bler. La situación de los docentes en Bolívar se torna cada día más preocupante ante la desidia del actual gobierno departamental. Hoy, más de 600 docentes, solo de los que ocupan plazas de provisionales en las zonas rurales bolivarenses, están en un limbo laboral. Somos cerca de 600 docentes provisionales de las zonas rurales
que nos encontramos en esta situación de desplazamiento laboral. La solución está en las manos de la Secretaría de Educación para darle continuidad a estos docentes que por años estuvieron siendo Estado cuando el Estado no entraba a esas zonas por el recrudecimiento de la violencia. Docentes madres de familia, docentes padres de familia, docentes con enfermedades y prepensionados que deberían estar cobijados por el retén social y la ley de continuidad laboral, y en estos momentos fueron desvinculados sin ninguna garantía a sus derechos de salud y derechos laborales por parte de la gobernación. Los profesores del departamento de Bolívar inician hoy el 13º día de protesta pacífica frente a la gobernación seccional en busca de apoyo oficial para que por lo menos unos 5.000 niños campesinos no se queden sin recibir instrucción educativa en esta época pese a la pandemia del COVID-19. Hemos presentado un informe especial. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y durante el más reciente conversatorio del Círculo de Inclusión y Territorio del CEI de la ADE, llamado Educación Inclusiva en Alternancia, Emperatriz Montes Ovalle, magíster en Gestión de Tecnologías Educativas y doctora en Educación, habla sobre cuáles son los ajustes razonables que se requieren para implementar el modelo de inclusión en medio de la alternancia. Escuchemos. Cuando nos hablan de planes individuales de ajustes razonables, es que la institución debe conocer la información de sus estudiantes referente a los entornos, a sus entornos familiares, pero también desde la valoración pedagógica, cuáles son los sueños, las actitudes, las habilidades, los gustos, los intereses de los estudiantes. Esto frente al PIAR, al Plan Individual de Ajustes Razonables. Entonces, si estamos hablando de cuáles serían estos planes que la institución debe, o cuáles serían los ajustes razonables que debería tener en cuenta las instituciones educativas al hablar de alternancia, y se me viene una palabra, la flexibilización del currículo. Y entendiendo por currículo todos los criterios, planes de estudio, programas, proyectos y procesos encaminados a una formación integral. Siempre una dificultad trae una oportunidad de mejora, y la pandemia no pudiera ser diferente. Esta pandemia también nos ha permitido a nosotros como instituciones educativas empezar hasta promover, erradicar palabras de nuestro lenguaje cotidiano, que es calificar. Claro, en pandemia no podríamos calificar, no podríamos sumar si sacó 1 más 2 o 5 o 3.5. Esto nos llevó a transformar esas prácticas pedagógicas. Y esta transformación de prácticas pedagógicas lo que nos invita a nosotros como instituciones educativas es a flexibilizar esas estrategias que teníamos planeadas para adelantar nuestro quehacer pedagógico, y a flexibilizarlas teniendo en cuenta las realidades de nuestros estudiantes. Entonces, flexibilizar el currículo
creo yo, es uno de los mayores ajustes que como institución educativa debemos hacer. Flexibilizar esa visión y esa misión que teníamos para abordar y entender también las realidades de nuestros estudiantes. ¿Quién lo dijera? Pero la pandemia y el aislamiento y el no encuentro a nosotros como institución educativa nos permitió acercarnos más al estudiante, conocer más sus realidades y conocerlas desde una llamada telefónica, desde una visita domiciliaria. Bueno, en mi institución educativa, en la sede principal tenemos alrededor de 1.200 estudiantes. Puede ser una institución pequeña comparada con algún colegio distrital, pero también puede ser una institución grande comparada con alguna institución educativa rural. Entonces, cada uno desde sus realidades ha podido y ha avanzado. Creo que hemos avanzado en la construcción de esos planes y en los ajustes de esos planes, flexibilizando nuestra labor, acercándonos más a los estudiantes. Este ejercicio de conocerlos, les comento que en la institución educativa llevamos desde hace 2 años para tratar de comprender los resultados, las relaciones, los comportamientos de nuestras comunidades educativas. Hemos hecho al inicio de cada año escolar, desde hace 2 años, un diagnóstico social y económico de nuestra comunidad educativa, con autorización expresa de los padres de familia, un censo, quiénes son, dónde viven, son víctimas de la violencia, y si son víctimas, con qué característica, desplazados, algún familiar desaparecido, minas antipersona. Entonces, este ejercicio lo que nos muestra es que nuestros estudiantes, una población con un alto grado de vulnerabilidad, alrededor del 90% de nuestros estudiantes, llegaban a la institución educativa en condiciones no idóneas para un proceso de aprendizaje. Entonces, la escuela debía pensar y priorizar primero en el ser que en el saber. Y de ahí que en la alternancia no debe ser diferente. Por el contrario, esos ajustes racionales esa flexibilización de estos piares o de estos planes individuales de los estudiantes, lo que nos invitan es a priorizar primero en el ser y después en el saber, porque no hay saber sin ser. Entonces, yo creo que como institución educativa, ese ha sido nuestro principal ajuste, flexibilizar nuestras prácticas pedagógicas, pero más allá de que si la formación se da mediada a través de un equipo tecnológico, sino de encontrarle la razón de ser realmente a lo que significa, a lo que debe ser la educación. ¿Cuál es el papel fundamental de la educación en la transformación de las realidades sociales en la vida de nuestros estudiantes? Entonces, ese ajuste, flexibilización del currículo. Escuchemos también a Juan Carlos Jaime Fajardo, sociólogo, maestro de sociales, secretario del CEID de la ADE, doctor en educación y autor de la propuesta educativa La Comunagogía, quien habla también sobre estos ajustes razonables que se requieren para implementar el modelo de inclusión en medio de la alternancia. Sí, yo creo que es un momento, y creo que no es un secreto para nadie, que estamos viviendo en una crisis multidimensional, es decir, múltiples dimensiones del ámbito social, económico y político ambiental está en crisis. Y creo que esa es la primera pregunta que debemos de hacernos para que la escuela no siga siendo excluyente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los fines de la educación se han venido tergiversando a partir de reformas como la Ley 715, por ejemplo, y a partir de política pública que centra en que debemos limitarnos a generar valor agregado en los procesos productivos. Ahí están los documentos de la OCDE, está el documento de compartir, están los documentos de plan de desarrollo de Santos I, Santos II, de Duque, y uno dice, ¿eso a dónde nos lleva? Y ya lo decía la profe Emperatriz, nos lleva a anular el ser. Entonces, en mi opinión,
lo primero que debe es hacerse un ajuste razonable, reflexionar a los fines de la educación. Y eso implica transformar los proyectos educativos institucionales y empezar a tener unas pedagogías muy contextuales, muy de los problemas de los contextos, sino afán por el rating de los indicadores externos, que al fin y al cabo son reducidos. Fijémonos que, por ejemplo, en el caso del ICFES, ni siquiera se evalúa la filosofía, eso se disolvió. Y en el caso de la OCDE son 3 áreas que ellos consideran fundamentales y el resto no les interesa. Entonces, no nos preocupemos por los indicadores que anulan el ser, ¿cierto? Y vuelven a los seres humanos instrumentos, al maestro y al estudiante. Entonces, primer ajuste razonable, el proyecto educativo institucional, y hay la invitación a los consejos académicos, a los consejos directivos, a las comunidades, a asumir el ajuste. ¿Para qué? Para que haya una inclusión en diferentes ámbitos. Porque es una escuela que excluye al pensamiento crítico, excluye al extranjero, tiene enfoques patriarcales la escuela y tiene un enfoque, llamémoslo, asistencialista ante los estudiantes con discapacidad. Entonces, eso es importante transformarlo. Específicamente sobre la discapacidad, es urgente que se hagan ajustes razonables, por ejemplo, en el nombramiento de docentes de apoyo pedagógico en diferentes partes del país, porque no las hay. Aumentar el número de docentes orientadores para bajar el parámetro, en algunos casos hasta 1000 estudiantes por orientador. En el caso de Bogotá, aquí hay unas, principalmente compañeras licenciadas de educación especial, que se llaman mediadoras pedagógicas. No se han nombrado. Hoy estamos en marzo y aún no se ha hecho el nombramiento de niños que tienen discapacidad múltiple o diversa. No se ha nombrado. Es decir, es necesario hacer esas contrataciones más rápido para que tengan estos niños el acompañamiento que requieren. Es decir, se requiere también ajustar la política pública en acompañamiento a la niñez con discapacidad. Y finalmente, en medio de esta condición de alternancia, generar todo el derecho a la educación, todas las garantías para que no sean estos niños, además de vulnerarse el derecho a la educación, vaya a vulnerarse el derecho a la vida. Entonces, todo un plan, de seguimiento, de acompañamiento por parte de las EPS, las IPS y las instituciones encargadas de salud para garantizar la vida, porque es cierto, sus madres de familia, sus padres de familia tienen que salir a trabajar y estos niños que pueden quedarse solos con alto riesgo. Ahí juega un papel importante lo que hemos llamado la renta básica, el papel de las cuidadoras y los cuidadores en esta condición de pandemia, cómo tienen garantizada su subsistencia para que estos niños, insisto, ya están vulnerados, no ser vulnerados profundamente por no tener una política social para sus hogares, para sus cuidadoras, para su entorno y para ellos mismos. Entonces, creo que esos ajustes razonables tienen un centro y es la construcción de democracia, democratizar la escuela, democratizar el currículo y obviamente ello implica transformar las políticas públicas existentes que, como ya se dice, nos han mercantilizado a los seres humanos, han instrumentalizado a la escuela y es necesario hacer un pare y hacer un ajuste razonable en los proyectos educativos institucionales. Escuchemos también a Mari Alejandra Céspedes, activista de derechos humanos de personas con discapacidad, quien habla sobre estos ajustes razonables que se deben implementar para el modelo de inclusión en medio de la alternancia. Lo primero es que reconocer el PIA como tal desvirtúa un conocimiento que se venía pensando que era una educación universal. Porque volvemos y decimos que la inclusión no solamente conlleva a esos, como dijo el compañero, esos, o digamos a nuestros niños, porque finalmente son nuestros niños con discapacidad. No solamente ampara a las personas en condición de discapacidad, sino todos aquellos niños en vulnerabilidad. Eso es el verdadero sentido de la palabra inclusión. El ajuste razonable, como lo decía la profe, requiere primero que todo un reconocimiento de la familia,
porque es el primer núcleo fuera de esa unidad que es el estudiante, el primer núcleo que lo ampara. ¿Qué sucede? Al reconocer como familia, dentro de esa familia, entonces yo hacía como unos énfasis pensando en todo esto, decía, bueno, ¿cuál es la conectividad, la posibilidad de conectividad, el recurso humano interno con el que se cuenta, el saber y el conocimiento, que pues evidentemente son distintos, la disposición de una persona, llámese cuidadora o cuidador, porque esto no es una cosa que debería no ser de género, sino que tendría que tener un bien común dentro de la sociedad, que es el cuidar. El recurso, evidentemente, el recurso económico, sobre todo cuando estamos identificando unos targets dentro de las instituciones educativas, que su mayoría son de estratos bajos. Como decía, la flexibilización del currículo, que va desde la adaptación del contenido, flexibilización de horarios y flexibilización de lugares donde se desarrollan las actividades, y el recurso para el desarrollo educativo. Cuando yo hago todo el análisis de estos factores dentro de la familia y en compañía del colegio, hago toda la asesoría, no solamente con ese docente de apoyo, porque nosotros tenemos en la cabeza que la mentalidad de la inclusión son para un grupo o con una coordinación especial o un ente ajeno. No, el docente de aula como tal, el profesor que está allí a día con el niño, es el que hace la verdadera interacción. Porque les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy fácil de comprender. Resulta que cuando nace un niño con discapacidad, el niño con discapacidad que nace en una clínica o un hospital, lo que sea. Pero ese niño a uno no le preguntan si lo quiere recibir o no, sino que se lo entregan. Por esto mismo, me parece que el compendio de legislatura nacional en Colombia es muy bueno. Lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo, o sea, ponerlo en proceso. Y eso implica que nosotros tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza, o sea, desaprender que la discapacidad o la alternancia o la inclusión o las poblaciones otras son como carga de unos determinados profesionales. Todos, por ley, no solamente por ley, por ética y por moral, debemos aprender el manejo de las poblaciones vulnerables, porque es la realidad social, económica, moral, ética de nuestro país y tenemos que hacerlo, comprendiendo que existen diversidades de la población, identificando cada uno de los contextos de estas personas. Solamente así podremos identificar los ajustes razonables reales de cada ser, independientemente de la condición de vulnerabilidad que presente. Llámese pobreza extrema, llámese extranjería, llámese diversidad sexual, llámese como se llame, solo de esta manera, conduciendo a ese individuo y a su contexto, y la escuela como tal puede hacer el detalle de cada uno de estos ajustes razonables por ser. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día. Estamos escuchando hoy algunas apreciaciones importantes durante el más reciente conversatorio del Círculo de Inclusión y Territorio de CEDIT de la ADE, llamado Educación Inclusiva en la Alternancia. Escuchemos a continuación a María Alejandra Céspedes, quien es activista de derechos humanos de personas con discapacidad y cuenta desde su experiencia cuál es el balance del regreso en alternancia. Realmente es triste lo que voy a decir, porque soy una de las personas que dice
que nos podemos quejar todo el día o podemos hacer lo que tengamos, o sea, con lo que tengamos podemos hacer porque toca, o sea, toca o toca. En mi país hay un dicho que dice, o corres o te encaramas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos tocó así y vamos a vivir esta realidad y pues igual tenemos que sacar adelante a nuestros niños en las condiciones en que estén. Pero creo que la alternancia por ahora aquí en Bogotá, que se supone, pues está revisando entre todos los indicadores económicos y esos que somos los menos afectados en muchos sentidos, y la alternancia no sigue siendo más que una utopía, porque puede que haya agua, no hay voluntad. Y no hay voluntad en muchos sentidos, hay muchos miedos como tal. Creo que también todo esto, o sea, el exceso de información o de mala información, diría yo, ha hecho que se genere evidentemente todos unos temores en la sociedad que puede, o sea, que puede llevar a que podamos llevar un proceso dentro de los protocolos de bioseguridad, dentro de los recursos que tengamos, pero que no se va a dar si desde, o sea, desde como tal, desde el hecho de querer llevar a ese niño a un mejor proceso, no solo educativo, o sea, de conocimiento, sino de ser social, no se va a dar y no se está dando. Y muy posiblemente, o sea, según mis predicciones, este año, por ejemplo, mi hija no va a volver. Por otro lado, y no podemos olvidar, es una cosa muy importante, si nosotros estamos hablando de población de inclusión, que en este caso no me refiero específicamente solamente a discapacidad, sino a población vulnerable. Las poblaciones vulnerables tienen un mayor riesgo a contagio. ¿En qué sentido? En que tiene bajas defensas, malos índices de alimentación. Entonces, uno de los requerimientos muy curiosos dentro del Ministerio de Educación es que si estas personas tienen algún tipo de estas preexistencias, lo mejor es que no den el proceso de alternancia. Otros, sin embargo, han dicho que los procesos de alternancia le tienen que beneficiar, como decía la profe, a las personas más expuestas, y no creo que sea porque sean los más pobres los que tenemos que probar para nada. Creo que mi hija, yo estoy de acuerdo con que sea una de las personas que si le dan la oportunidad de pisar como tal el colegio, inclusive a mi otro hijo ya lo voy a mandar, porque creo en el proceso, porque creo en la necesidad social de reencontrarnos. Pero por ahora lo veo más un sueño, o sea, que una realidad, porque son muy poquitos los que están, los que van a tener la posibilidad este año de volver a la alternancia. Además que también tiene que haber un factor, como decían por allí, del Ministerio de Salud, y es una realidad social, y es que los niños no van a tener vacuna por ahora. Entonces, son muchas las cosas, las variables que hay que mirar y entender y decir, bueno, creo que no ha sido realmente satisfactorio lo que se ha visto hasta ahora. Sin embargo, he conocido el caso porque pues me han llamado para preguntarme sobre manejo para niños con discapacidad. Se han hecho adaptaciones de contenidos, de materiales para hacer todas las medidas de bioseguridad, jardines con un éxito increíble en los procesos de alternancia, que los chistosos es que son niños mucho más pequeños y el proceso ha sido muy bonito. Y tengo casos reales, lo cual quiere decir que los niños están dispuestos. Entonces, y creo que los niños tienen una gran voluntad que nosotros los adultos podemos ayudar a encaminar para que este proceso se dé y sea real. Por su parte, también Juan Carlos Jaime, sociólogo y secretario del CEI de la ADE, cuenta desde su experiencia cuál ha sido ese balance para el regreso a clases bajo la modalidad de alternancia. Escuchemos su apreciación. Indudablemente, el trabajo mancomunado entre padres y madres de familia, directivos docentes, docentes de aula, estudiantes, es fundamental para poder resolver pues esta situación que es inédita para todos y todas, ¿cierto? Y creo que en ese marco, lo que se ha conocido como la autonomía institucional, el gobierno escolar, tanto consejo académico como consejo directivo y rectorías, deben de tomar unas valoraciones muy objetivas, sin presión, para garantizar tanto el proceso pedagógico como la vida. Yo creo que es importante esa articulación de la comunidad educativa hoy más que nunca. Entonces, en ese orden, rescatar los ejercicios donde la comunidad educativa ha logrado dialogar y acordar elementos para la presencialidad son muy saludables.
Cuestiono donde se ha impuesto, donde se ha querido imponer y se ha hecho, y sin importar las condiciones, ni importar la opinión de la comunidad educativa, y creo que es un mal mensaje para los procesos en general y en particular para la educación, ¿sí? Porque sabe uno y empieza el interrogante. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la alternancia? ¿Cuál es el interés cuando por una parte se dice hay autonomía institucional, el gobierno escolar debe tomar las decisiones, pero por otra parte se desconoce y se impone? Es lo primero, ¿no? Dos, de acuerdo con la compañera María Alejandra, es una utopía. Para mí es una caricatura lo que se viene haciendo. Va uno a los megacolegios y encuentra que hay 5 niños en cada aula y por ahí 3 o 4 aulas y se dice, ese colegio volvió a la presencialidad. Pero resulta que no, ¿no? Y los padres de familia, cuando empiezan a reconocer ese proceso, se dan cuenta que es un engaño cuando se les dice que hay presencialidad, por varias razones. Primero, porque no es todos los días, porque no es la jornada laboral de 6 horas, porque no pueden interactuar los niños en su terreno, digamos, de las relaciones y todo el aspecto socioemocional que se dice, porque pues deben de marginarse, de abrazarse y de jugar, ¿cierto? Entonces, eso genera prevenciones y tal vez frustraciones. Entonces, yo creo que vale la pena hoy, ya en el trayecto andado, mirar las experiencias, qué elementos han sido valiosos, qué dificultades hay, y hablarle con toda la claridad a los padres de familia, con toda la claridad a los medios de comunicación, y con certeza, porque se endilga al magisterio que pareciera que no tenemos voluntad. No, donde no está la voluntad y con hechos demostrables y que ojalá la opinión pública, los medios de comunicación conozcan, las comunidades educativas conozcan, es la misma institucionalidad, ya sea la educativa, ya sea la de salud, porque no están brindando las condiciones mínimas, que no se las inventó FECODE, se las estipula la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, el mismo Ministerio de Salud, pero se van a verificar y no existen. Entonces creo que es necesario también aclarar a la opinión pública que sí se requieren unas condiciones, que el magisterio estamos listos hace rato para volver, pero no queremos caricaturas de presencialidad, queremos una presencialidad real donde la niñez tenga todo el derecho a la educación, a la vida, ojalá a la misma alimentación, porque la escuela existe y juega un papel importante en la sociedad, a pesar de que se dice que los maestros sobramos, que la escuela sobra y que las plataformas virtuales de las multinacionales como Google, Amazon, nos pueden reemplazar. Eso no es cierto, pero sí exigimos todas las condiciones para hacerlo, y creo que el balance hoy de la sociedad las concluyo en 2. 1, la importancia de la escuela sigue siendo fundamental, hay que defenderla como educación pública. Y 2, la carencia o la problemática en múltiples dimensiones que tiene el sistema educativo. Y creo que es sobre esos dos ejes, esas 2 conclusiones, esas ideas fuerza, debemos articular la comunidad educativa para mejorar la educación y garantizársela a nuestra niñez y nuestra juventud. Y ya para finalizar vamos a escuchar la intervención de la doctora en educación Emperatriz Montes Valle sobre el balance del regreso en alternancia en Arauca. En el departamento de Arauca, solo 3 instituciones educativas han iniciado algunos esquemas de alternancia. En el municipio de Saravena, donde nos encontramos nosotros ubicados, presentamos algunos protocolos y nos postulamos para un esquema de alternancia consensuado entre los miembros de nuestra comunidad educativa. Y tal vez difiero con algunos compañeros del sindicato y se los hemos manifestado no solo como directivos, sino también como miembro del sindicato, como docente y como madre de familia, en que en estos momentos en la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural, la alternancia se puede convertir en una estrategia de inclusión. Nosotros tenemos, les decía, alrededor del 90% de una población vulnerable, pero no solo
y que requiere ser incluida, pero no solo por temas por condiciones asociadas a la discapacidad, sino por sus condiciones sociales y económicas. Entonces, nuestra población en su mayoría vive en las periferias, en los barrios urbanos, o que llamamos popularmente invasiones. Poblaciones de muy escasos recursos, tenemos familias en condición de extrema pobreza y hemos debido, aunque realmente cuando hablamos de trabajo virtual, no, estamos hablando de trabajo de educación tradicional mediada por equipos tecnológicos, mediadas por un celular, un correo, mediada, educación tradicional mediada. En nuestra institución educativa trabajamos con unas guías y desde el año pasado aprendimos hasta los tiempos para enviar esa información y acompañar a esos estudiantes y a esas familias desde una llamada telefónica, desde un mensaje por WhatsApp, desde un correo electrónico. Pero la gran mayoría de nuestros estudiantes no tienen ni los equipos ni la conectividad. Entonces, la alternancia para nosotros pudiera una opción para que los estudiantes volvieran a las aulas distribuidos entre, eso es todo un esquema también que diseñamos, de tal forma de que los estudiantes pudieran volver al colegio 3 horas, porque así quisiéramos más, pues por pandemia es imposible hacerlo. Entonces, como decía la profesora María Alejandra, debemos ajustarnos también y trabajar con nuestras realidades, no solo ajustarnos, sino trabajar con lo que tenemos. Y podemos propiciar algunos encuentros a través del nombre de alternancia, propiciemos esos encuentros. Y esos encuentros lo que nos van a permitir es socializar de manera directa con los estudiantes, las guías, talleres que tenemos, profundizar conceptos y ampliar información, conocimientos, para que los estudiantes tengan la posibilidad de tener ese encuentro con el docente y que esta guía no sea un documento explicado por una reunión en Zoom que se cae y a la que solo se pueden conectar 5 o 6 estudiantes, sino que a estos encuentros podemos vincular a todos los estudiantes 2 veces, 1 vez por semana o 2 veces por semana máximo. Entonces, para nosotros, el esquema de alternancia propuesto es realmente para que, primero, se le pueda generar esperanza al estudiante. Nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestras familias están pasando por situaciones difíciles y están aferrados a la escuela como esa luz en medio de tanta oscuridad. La escuela se ha convertido en esa tabla de salvación a la que ellos se aferran en medio de un mar infinito de incertidumbres. Y la escuela debe transmitirle esperanza, debe generarles esa tranquilidad de que todo puede cambiar, de que todo puede avanzar y todo puede mejorar. Más allá del conocimiento, es propiciar, así sea ese encuentro más distante y con tapabocas, pero va a ser un encuentro. Los encuentros de antes no van a ser posibles ni siquiera este año a finalizar. De hecho, creyéramos, ya como ha venido avanzando la pandemia, que hasta el otro año pudiéramos estar hablando de continuar con estas medidas. Entonces, ese encuentro para explicarle la guía, para entregarle la guía en el colegio, porque se las entregamos en medio físico a los niños y a los chicos y a los jóvenes, es también un encuentro esperanzador. Es un encuentro que el colegio propicia para que nuevamente el estudiante vuelva al aula y recuerde que todo es posible, que sí hay posibilidades, que todo puede ser mejor. Decía algo la profesora en cuanto al tema de vulnerabilidad. La escuela históricamente ha sido el medio para muchos estudiantes visibilizar sus dificultades. Y es allí en la escuela donde se visualizan o se evidencian o se ponen de manifiesto al profe, al orientador escolar o a nosotros los directivos, temas de presuntos abusos sexuales,
temas de microtráficos, temas de maltrato físico y emocional. Entonces, propiciar esos encuentros también se requieren para nuestra familia, pero en especial para nuestros estudiantes, más allá del tema cognitivo. Es cierto que no es lo mismo ir solo una vez a la semana. Es cierto que ya no va a estar todo el grupo de amigos, que en el aula máximo van a haber 10 estudiantes separados a 1 metro de distancia y con un tapabocas, y no va a haber el descanso, no va a haber el recreo, no va a haber el partido, pero va a haber un encuentro. Y ese encuentro me permite a mí pensar en que el mañana puede ser mejor. Entonces, no hay cognición sin emoción. Y si no empezamos a generar estas emociones de tranquilidad, de que todo puede cambiar y de que el mañana puede ser mejor, pues también la función real de la escuela no estaría cumpliendo su papel. Una educación integral que vincula al estudiante, que lo vincula como un ser social, y para nosotros posibilitar estos encuentros es una oportunidad para incluirlos, porque al contrario, nuestros estudiantes no pueden acceder a través de equipos, ni celulares, ni portátiles, mucho menos conectividad, porque acá realmente la señal no es buena para nadie. Este encuentro sí consideramos que nos puede ayudar muchísimo. Y por eso nos postulamos, como casi todas las instituciones educativas. Tenemos todos los problemas estructurales de todas las instituciones educativas: hacinamiento, infraestructuras en pésimas condiciones, sin aseadoras y sin conectividad. Pero con esa realidad, ¿qué podemos hacer? Entonces, con esa realidad y sin ser irresponsables en el manejo de minimizar los riesgos, propusimos un plan, porque consideramos que para la CDR pensar en esa alternancia, que para nosotros es pensar en encuentros esporádicos, pueden ser el inicio para estas nuevas realidades educativas que van a continuar y que no van a ser solo de este año. Como institución educativa, si no podemos esperar a que hayan todas las condiciones para continuar trabajando, los profes han venido trabajando, continúan esforzándose, de hecho mucho más de lo que humanamente uno hubiera podido concebir años atrás. Pero aún así seguimos pensando en nuestros estudiantes que están solos en sus casas. Un niño de primero, de ciclo 1, primero, segundo y tercero, sin un mediador pedagógico, con una cartilla que le hemos entregado, él solo. ¿Cómo puede él pensar o cómo podemos nosotros pensar que ese niño va a poder avanzar? Ni social, ni cognitivamente. Entonces, por eso para nosotros pensar en la posibilidad de esos encuentros nos ha parecido que es una oportunidad no en términos netamente cognitivos, sino una oportunidad para generar esperanza, que en estos momentos de crisis también la escuela debe apostar. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.